Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de PAC Ciencias. En esta oportunidad vamos a resolver el examen 2024-1. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ingresar a nuestra calculadora. Vamos a hacer uso de nuestro módulo de curvas ipsométricas en la Texas TI en Spire. Y vamos a entrar al módulo 2, curva ipsométrica, que es este señor de acá. Le damos Enter, vamos a colocar nuestras cotas. Tenemos 9 cotas y un perímetro de 63.21, que es dato del problema. Le damos Enter, colocamos nuestras cotas y vamos a colocar las áreas parciales, ¿no? Las áreas parciales son las que están ubicadas en esta zona, las colocamos. Le damos otro Enter y vamos a obtener el resumen de lo que es los resultados. Luego vamos a tener la tabla que se necesita para graficar la curva ipsométrica. Y bueno, también después vamos a obtener la curva ipsométrica. No se olviden que acá arriba es abajo y abajo es arriba, es por una configuración del programa. Y bueno, también vamos a tener nuestro polígono de frecuencias. Finalmente vamos a tener algunos datos sobre, bueno, mejor dicho, procedimiento de cómo calcular, por ejemplo, el perímetro del círculo equivalente, el coeficiente de compacidad, el perímetro mínimo o los lados de del rectángulo equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en los lados del rectángulo equivalente te dice que esta es la expresión. Sin embargo, si nos vamos un poco más arriba, te va a decir a que es igual de, y bueno, ese va a ser pues el semiperímetro, ¿no? Eso es, creo, algo recontra básico. Entonces, para comprobar que también resuelve el programa, vamos a compararlo con lo que vamos a obtener en el Excel, ¿no? Entonces, en el Excel tenemos las cotas menores, las cotas mayores y vamos a calcular la altura promedio. Las áreas, que bueno, las vamos a ordenar de esta forma y utilizando el promedio ponderado vamos a obtener la altura media, ¿no? Que es de 3939.02 o de entrada 3939, ¿no? Si nos vamos a la calculadora, vamos a observar que tenemos una altura promedio de 3939. Y si nos vamos a la parte de resolución, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, la altura media se calcula como el promedio ponderado de la altura media entre las áreas, ¿no? Y te va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, de esta manera ya nos hemos ganado algunos puntos, siquiera un punto en el examen. Después nos piden calcular el coeficiente de compacidad. El coeficiente de compacidad se calcula con estas expresiones, no es nada del otro mundo. Y pues para nuestro caso es 1.3259. Si nos vamos a la calculadora, en la calculadora también vamos a observar que el coeficiente de compacidad que se obtiene es de 1.32, bueno, 59, 55 es por los decimales. Acá la calculadora está utilizando esta expresión equivalente y yo en el Excel he utilizado toda esta expresión. Sí, pueden ser por los decimales del pi, es lo más probable, pero el valor es cercano, es similar y es el mismo, ¿no? Finalmente nos piden calcular los lados del rectángulo equivalente. Acuérdense que esto nace de equiparar a tu cuenca con un rectángulo equivalente, ¿no? Es decir, que va a tener un lado L1, otro lado L2, y bueno, el área va a ser igual a el producto de L1 por L2. ¿Sí? Y el perímetro va a ser igual a 2 veces L1 más 2 veces L2. Entonces, tú resuelves este sistema de ecuaciones y al resolver ese sistema de ecuaciones vas a tener L1 y L2. Obviamente esto se puede generalizar y bueno, las fórmulas generalizadas son las que se muestran a la derecha, ¿no? Bueno, de esta forma hemos resuelto la pregunta número 1 con la calculadora y a través también de pues una hoja Excel, ¿no? Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice que la estación Huarica de la región Pasco registra las siguientes precipitaciones de tormentas. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, tenemos una estación y nos piden determinar las intensidades máximas en milímetros por hora, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco más pequeño. Entonces, calcular las intensidades máximas en milímetros por hora para las siguientes duraciones. ¿Ya? Entonces, la pregunta es súper sencilla y la resolución también es bastante sencilla. Primero, lo que vamos a hacer es volver a utilizar nuestra calculadora.
Vamos a darle escape, 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 escape y un escape más hasta volver al menú principal. Es la única forma de volver al menú principal. Y en el menú principal existe el módulo de identidades máximas. Entonces le damos clic al módulo de identidades máximas y nosotros siempre vamos a registrar una intensidad adicional que va a ser la 00 en este tipo de problemas. Entonces, bueno, acá es importante que configuren las unidades. Yo lo quiero en milímetros porque el problema nos está dando en milímetros, ¿no? Entonces le doy clic y voy a empezar a registrar mis datos de precipitaciones. Entonces termino de registrar mis datos de precipitaciones y ahora le voy a dar al programa para que me calcule las duraciones. Por ejemplo, para una duración de 10, una duración de 20, una duración de 30, una duración de 60, una duración de 90 y de 150 como lo pide el programa. Le doy un clic y de esta forma ya voy a poder obtener pues mi intensidad máxima de milímetros por hora para una duración de 10, 20, 30, 60, 90, 150 minutos, ¿sí? Y también en qué intervalo se encuentra dicha duración, ¿no? Porque estas duraciones hay que buscarlas. Ahora les explico cómo. También nos va a dar la curva de duración e intensidad. A partir de estas curvas, luego, si deciden especializarse en hidrología, aprenderán seguramente a cómo calcular unas curvas IDF, que son intensidad, duración, frecuencia. Y bueno, también tiene añadido el módulo para que puedan graficar su hietograma, ¿no? También, similar al módulo anterior, van a tener la parte de resolución, donde van a poder ver y calcular, mejor dicho, ver cómo es que se calcula cada una de las duraciones. Y bueno, con eso se acabó el problema. Es un problema que valía 3 puntos y bueno, lo solucionamos en 2 minutos. Bueno, más lo que te tome copiar, esto deberías matarlo en 5 minutos a lo máximo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con lo que ya hemos calculado en la calculadora vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto de forma tradicional? Lo que vamos a hacer es primero ordenar, vamos a poner para 10 minutos, para 20, para 30, 40, 50, 60, 90 y 150. Entonces acá voy a poner los minutos, que es lo que necesitamos, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a restar las precipitaciones en los intervalos en los que me pide. Por ejemplo, para un intervalo de 10 minutos, pues la primera lectura que habría, bueno, acá vamos a bajarlo un poquito, ¿ya? La primera lectura que habría para un intervalo de 10 minutos sería pues el mismo, ¿no? 1.5. Ya, después sería restar la lectura que tuvimos a los 20 minutos con la de los 10 minutos, ¿sí? Esa sería de 2. Acuérdense que esta es la precipitación acumulada. De esto tienen que recontra asegurarse en el examen porque después, si ingresan mal este dato, bueno, ya no va a ser culpa de la calculadora, ¿no? Porque también tienen que ustedes asegurarse de darle la data correcta. Entonces, eh, para una variación de bueno, la siguiente variación entre 10 minutos sería entre 10 y 20, ¿no? La siguiente sería entre 30 y 20, que es la resta de estos dos. La cuarta sería entre 40 y 30, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al final de cuentas? Vamos a obtener la mayor variación, la mayor de estas variaciones en este intervalo de 10 minutos. Entonces, la mayor de estas, acá vamos a colocarlo, vamos a colocarle un rectángulo, que estas son netamente variaciones. La mayor de todas estas variaciones para 10 minutos, para un intervalo de 10 minutos, es 11, ¿sí? Entonces acá van a estar los mayores. La mayor va a ser 11 y bueno, eso hay que pasarlo a milímetros por hora. Entonces, ¿cómo pasas esos 11 milímetros que se dan en 10 minutos a horas? Pues muy sencillo, multiplicas este 11, lo divides, mejor dicho, entre los 10 minutos que ya tenemos y lo vamos a multiplicar por los 60 minutos que van a ser una hora, ¿sí? Básicamente coges la intensidad máxima, lo divides entre el tiempo que estás analizando y lo multiplicas por 60 minutos. Es lo mismo para todos, ¿sí? Ahora, para 20 es similar, ¿no? El primer registro de 20 lo vamos a tener para el propio 20, el segundo registro de 20 vamos a tenerlo al hacer la resta de 30 y 10, ¿no? Luego vamos a tener el tercer registro al hacer la resta de 40 y 20.
así sucesivamente, y de estos también vamos a hallar el mayor, que va a ser 20, y para este 20 pues nuevamente le haremos la jugadita, ¿no? De dividir este máximo entre la cantidad de tiempo y multiplicarlo por 60. Bueno, se hace lo mismo para todos los casos y se obtienen y se obtiene pues esta gráfica, ¿no? Bueno, no gráfica, se obtienen estos valores. Entonces, si los comparamos con los de la calculadora, para 10 vamos a obtener 66, para 20 vamos a obtener 60, para 30 vamos a obtener 54, para 60 vamos a obtener 45. Sí, este es el de 60, está tapado, vamos a moverlo por acá. Para 60 obtenemos 45 y para 90 38.3, ¿no? Para 90 38.33 y para 150 28.8, ¿no? Entonces para 150 28.8. Entonces, como se pueden dar cuenta, la calculadora y el Excel conversan y nos dan los mismos resultados, ¿sí? Solo tienen que introducir en la calculadora el P acumulado, ¿sí? Si en caso les dicen un P disgregado, pues lo que les toca hacer a ustedes es primero acumularlo y luego lo ingresan a la calculadora. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Bueno, van a ser dos videos, ahorita vamos a grabar el siguiente video, así que los espero en el otro video. Bueno chicos, vamos a seguir con la resolución del examen 2024-1 y ahora lo que nos toca es ver la pregunta 3 que nos habla sobre altitudes medias y cuencas que son cercanas o tienen estaciones pluviométricas relativamente cercanas y nos piden la precipitación para una altitud media de 2860 y no tenemos esa precipitación media. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente, vamos a nosotros volver a nuestra calculadora, vamos a cerrar el Scratpad y lo que vamos a hacer es entrar al módulo de regresión de datos y vamos a colocar lo siguiente. Nosotros queremos 4 registros porque bueno, si acaba bien, cierto hay 3, pero más el que nos están pidiendo van a terminar siendo 4. Y bueno, ¿queremos utilizar años? No, no queremos utilizar años. ¿Queremos utilizar una estación C? No, porque en este caso solamente tenemos dos estaciones, la que está vacía y la que vamos a encontrar. Vamos a ordenarlo de la siguiente forma: 2450, 652, 2860, esto vacío, 3060 y 769, 3650 y 835. Le vuelvo a dar un enter y acá me va a dar los datos de la recta de regresión. Acuérdate que las rectas de regresión por lo general tienen esta forma, ¿no? Y es igual a un valor A más un valor B por X, ¿sí? Entonces esta es una recta de regresión y la recta de regresión que me está mostrando la calculadora pues es eso, ¿no? Este es el A y este es el B, esta es la pendiente y bueno, esto es que también se acomoda esta regresión que ha hecho la calculadora. Tiene un coeficiente de 0.977, es decir, es muy bueno. Ya, igual lo puedes hallar de otros modos utilizando también la calculadora, pero bueno, yo lo he hecho de esta forma. Y nos dice que el valor a completar es de 722.47 milímetros. ¿Sí? Entonces, nosotros calculando a través de un Excel, también nos hemos dado cuenta que el valor que más se aproxima es realmente el de 722.41 milímetros. Sin embargo, existe una aproximación que es mucho mejor, que es la logarítmica, que nos va a dar, bueno, esta es la cuadrática, vamos a darle formato al eje y vamos a darle la logarítmica. La logarítmica que tiene una aproximación mayor, un r cuadrado mayor de 0.99, nos va a dar un valor de precipitación de 727, ¿no? Para un examen de hidrología, lo que ustedes debieron haber realizado es la regresión lineal, ¿no? Por lo tanto, la respuesta debió ser de 7.22,41. Ahora, la siguiente pregunta es, haciendo uso del análisis de doble masa, analizar la consistencia de la información de la estación X y de existir inconsistencia, determinar el factor de corrección y presentar los valores corregidos. ¿Ya? Entonces, nos dan esta tabla, que es la de los valores corregidos. Y bueno, entonces muchachos, vamos a abrir la calculadora, nos vamos al módulo de doble masa
¿Sí? Entonces le damos clic a doble masa, vamos a añadir el número de registros. Si yo quiero trabajarlo con años, le voy a colocar el año, la precipitación del patrón y la precipitación de la estación X en la que quiero hallar el valor de consistencia, ¿no? Para ver si es coherente o no es coherente, ¿no? Entonces completo la información, le doy X y automáticamente el programa nos va a dar un quiebre sugerido donde se ubica el quiebre, y en la parte inferior pues nos va a dar la tabla para que completemos los valores, ¿no? Acá solo basta que copien pues la primera columna y bueno, el resto de las columnas, ¿no? También nos va a dar el factor de corrección, que para este caso es de 1,48, nos va a calcular las dos pendientes y también nos va a graficar la doble masa, ¿no? Es decir, que a qué valor hay que corregirlo y en qué dato hay que corregirlo, ¿no? Por ejemplo, acá es en la fila 8. Nos va a dar también un resumen de qué es lo que debemos redactar o cómo es el cálculo, mejor dicho, cómo es el cálculo para que pues ustedes puedan seguramente practicar en su casa y ver de dónde sale el cálculo. Y bueno, eso es todo por esta pregunta. Ahora vamos a ver cómo se resuelve en Excel. Bueno, en Excel es un poco más sencillo. Bueno, no es más sencillo que con el programa, sino que hay que hacer un poco más de cosas. Por ejemplo, primero hay que ordenarlo de esta forma. eh, con eso hay que calcular el acumulado del patrón y el acumulado de la estación X. ¿Sí? Con eso tú puedes graficar esta curva de acá, que no es nada más ni nada menos que el acumulado del patrón con el acumulado del X. Y vas a hallar las pendientes primero entre dos puntos consecutivos y te vas a dar cuenta de que en el punto 8, digo, en la estación 1981, varía, ¿no? O sea, ya tienes un cambio un poco más fuerte, ¿no? Obviamente es 8 para la calculadora si lo contamos desde acá, ¿sí? Entonces, para 1981 ya tenemos un cambio fuerte de 0,76 a 1000 y algo, ¿no? Digo, de 0,706 a 1 y algo, ¿no? Entonces, acá es donde debemos realizar la corrección, ¿no? Porque desde acá ya los datos cambian, ¿no? Entonces vamos a calcular la pendiente para la primera zona, pues se asume que esto llega al 0,0, entonces va a ser simplemente este entre este, y para la zona 2 va a ser coger los extremos, ¿no? Entonces, después de eso vamos a hacer la división de la zona a corregir con la zona corregida y vamos a obtener una pendiente de 1,48, ¿no? Entonces, con eso digo un factor de corrección de 1,48 y con eso procedemos a corregir tal como lo muestra la calculadora. Ahora vamos a resolver la pregunta número 5 que nos indica o nos pide determinar el caudal circundante en un río pequeño, ¿ya? Se ha hecho el uso del molinete, o dicho sea de paso, en esta pregunta es recontra fácil ganarse los 4 puntos, ¿eh? Ya, volvamos a la del molinete. O correntómetro, te pueden decir correntómetro o molinete, y tienes que estar atento y saber que es lo mismo, ¿no? Entonces, nos dice que el cuadro siguiente muestra 7 verticales en las que se ha colocado el correntómetro. En la primera y en las últimas dos verticales del correntómetro se ha colocado al 60% de profundidad, mientras que en las demás verticales intermedias se ha colocado al 20 y 80% de profundidad. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Y bueno, más que todo por lo siguiente, ¿no? Es decir, si vamos a tener dos o tres lecturas, ¿no? O una lectura, ¿sí? Y luego se sabe que la curva de calibración del correntómetro está dado por esta ecuación, donde ve la velocidad, y n es el número de revoluciones por minuto del correntómetro, y bueno, se pide calcular el caudal circulante por el río completando el siguiente cuadro. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar al módulo de nuestra calculadora que le corresponde al, al correntómetro o al molinete, que es el módulo 3. Entramos al módulo 3 y acá vamos a proceder a completar con la data. Entonces voy a pausar el video y lo siguiente que van a ver es ya la data completada para pues ganar también tiempo. Ya, entonces una vez que entramos al módulo de aforo molinete,
lo que tenemos que hacer es poner el número de verticales, el coeficiente, y bueno, el coeficiente sale esta ecuación de acá abajo, donde A es lo que le multiplica al n y B es el término independiente, y eso te lo dan por esta parte del enunciado. Y con eso vamos a proceder a llenar la tabla, ¿no? Entonces vamos a empezar a llenar la tabla primero con 0, 0, como se indica por acá, 0, 0. Luego vamos a empezar con 1, 0, 8, 2, 14, 3, 2.2 y así sucesivamente. Y en los lugares donde tengamos dos en MET, bueno, en realidad son mediciones. Bueno, donde tengamos dos mediciones, pues vamos a colocar dos, ¿sí? Y donde no tengamos, pues vamos a colocar solamente uno o el número de mediciones que tengamos, ¿sí? Después vamos a colocar, bueno, en la primera fila siempre va, en la primera y en la última siempre va 0, 0. Y donde vamos a tener solo una medición, bueno, vamos a colocar solamente esa medición. Por ejemplo, acá tenemos solo 12 y 50. Entonces, por acá solamente tenemos 12 y 50 y estos 12 y 50 se van por acá, ¿no? Que son estos 12 y 50. Sin embargo, acá sí tenemos dos mediciones, que son 40 y 50 y 26 y 55. Y eso lo vamos a poner en forma lineal, ¿no? Entonces 40, 50 y 26 y 55. Lo mismo por abajo, 46 y 60 y 32 y 55. ¿Sí? Y de esta forma vamos a llenar la tabla. No se olviden que al final siempre va 0, 0. Y bueno, acá al final está con negrita. Y arriba también 0, 0, ¿no? Es la forma del programa de decir que pues estamos bien. Finalmente vamos a poder tener el caudal total, que va a ser de 20.29, de 20.295, y el área mojada, ¿no? También vamos a tener las tablas de resumen para que ustedes puedan llenarlo, como se puede apreciar por acá. Por ejemplo, acá tenemos las revoluciones, el tiempo, el n, el volumen, digo la velocidad media, el b, que es el ancho, el área y el caudal, ¿no? Y finalmente, bueno, ese caudal va a terminar siendo de 20.295, ¿no? Finalmente vamos a tener este grafiquito, por si les piden graficarlo, para que ustedes ya lo tengan listo para, pues, completar su examen, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto de manera tradicional? Pues muy sencillo, ordenamos la tabla, vamos a hacerlo de una manera similar. Los que tienen dos mediciones lo he colocado de esta forma, ¿sí? Y bueno, primero, ¿cómo calcular el número de revoluciones? ¿No? El número de revoluciones va a ser, digo, el n, que es, claro, es el número de revoluciones por minuto. Lo que vamos a hacer es 12 revoluciones en 50 segundos y eso multiplicado por 60, ¿no? Y así lo pasamos a minuto. Luego vamos a calcular el 5% de dichas revoluciones, que es lo que nos va a dar la velocidad. Y en donde tengamos dos o más mediciones, pues vamos a calcularle o vamos a utilizar la velocidad media, ¿no? Entonces, por acá que es solamente uno, pues lo dejamos como es. Y por acá que si son más, pues le vamos a calcular la velocidad media, ¿no? Luego el ancho de franja, estamos utilizando un ancho de franja de 1 metro, porque si te das cuenta, llegamos hasta los 8 metros. Y el área equivale, el área de franja, que es multiplicar esto por su profundidad y finalmente el caudal, ¿no? En cada franja, ¿no? Entonces, el área de franja por la velocidad media y la suma de eso nos va a dar pues justamente lo que es la velocidad, ¿no? Que por este caso es 22,905, ¿no? Digo 22.295, ¿sí? Bueno, vamos a acabar la resolución de este conjunto bueno, de este examen. Realmente estamos haciendo un examen en media hora, así que estamos más que bien. Con este problema de curva embalse, ¿no? Entonces nos dice que tenemos un río, ya les he explicado, para los que no han visto, por favor les sugiero que vean la resolución del 23.2. El problema es bien sencillo, tenemos un río y bueno, vamos a seguramente construir un embalse y el problema, a diferencia del otro problema, nos dice que primero qué volumen de embalse necesitamos y segundo qué caudal le podemos sacar a ese embalse, ¿sí? Entonces, a diferencia del otro problema, acá sí nos dan un caudal ecológico y también nos dan, digo, un caudal de filtración, de pérdidas por filtración y un caudal ecológico, ¿sí? Entonces, lo primero que nos piden es determinar el máximo caudal que podrá ser aprovechado para generar energía. Bueno,
Hay muchas formas de resolver esto, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al módulo. Entonces, nos vamos por atrás y vamos a entrar al módulo, que este es curva embalse. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que tenemos 12 estaciones. Pero lo que nosotros queremos para este problema es determinar el caudal seguro, ¿no? Porque acá te dice que determinar el máximo caudal que podrá ser aprovechado para generar energía, denominado caudal seguro o caudal correspondiente. Entonces, nosotros queremos el caudal seguro. Entonces, ¿qué queremos? El caudal seguro. No queremos un caudal máximo, ni tampoco tenemos un volumen requerido dado. Listo. Entonces, vamos a completar los datos con lo que tenemos y vamos a completar también caudal ecológico y caudal perdido, ¿no? Esto de caudal demandado, ¿no? El caudal de demanda lo voy a dejar vacío porque se va a calcular y la capacidad de almacenamiento también lo voy a dejar vacío porque se va a calcular. ¿Sí? Entonces le doy un enter más y ya se ha calculado. Tenemos entonces el volumen requerido que va a ser de 32.83 y bueno, el resto son simplemente los cálculos adicionales, ¿no? El volumen del río, el volumen de demanda, la diferencia, el embalse, cuánto va a ir almacenando el embalse, eh, el superávit y el déficit, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser esta la curva que va a tener nuestro almacenamiento requerido. Llegaremos a un punto donde, pues, en el mes 5 llegaremos al tope de nuestro almacenamiento y luego irá descendiendo, ¿no? Sí. Bueno, muchachos, entonces ahora, dado que ya lo hemos resuelto en nuestro programa, porque bueno, lo que nos pedía era determinar el caudal máximo que podrá ser aprovechado. Eso se lee en la parte de aquí. Necesitamos 32.83. Y determinar el volumen de embalse, bueno, el caudal requerido en realidad va a ser este acá, ¿no? 4.099 y el volumen de embalse va a ser de 32.83, ¿sí? Entonces con esto ya hemos terminado con este problema. La verdad, terminó súper rápido este examen. Así que ahora les voy a enseñar cómo hacerlo con Excel. Entonces, nuevamente nosotros tenemos un caudal del río, estos van a ser los caudales del río, y vamos a tener estos días, ¿no? Entonces, de esta fila de acá vamos a olvidarnos porque no aporta nada. Entonces vamos a jalar todo esto hacia aquí. Listo. Ya, entonces, bueno, esto también lo voy a jalar para acá y listo. Y vamos a ponerle eso de ahí. Ya. Entonces, primero vamos a calcular el caudal disponible, ¿no? Que va a ser el caudal menos el ecológico y las pérdidas de filtración, ¿sí? Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen va a ser el caudal disponible multiplicado por 86.400, que ya hemos quedado que es el número de la cantidad de segundos que hay en un día, por 31 entre 10 a la 6. Entonces, este es el volumen en millones de metros cúbicos, ¿sí? MMC. Ahora vamos a ver el caudal que nosotros podemos dotarle, ¿no? Este caudal que nosotros podemos dotarle lo voy a controlar desde acá. Si nosotros imaginemos que, bueno, podemos dotarle de 2, entonces el volumen disponible, finalmente, digo, el volumen demandado, vamos a ponerle de demandado, va a ser de 5.37 y vamos a tener esta diferencia. Finalmente vamos a tener un superávit bueno, estos superávits, en estos meses vamos a tener más agua de la que necesitamos, pero en estos otros meses vamos a tener un déficit. La idea es que el superávit con el déficit sean el mismo, ¿no? Para que así se cubra, pues, de manera exacta el déficit, ¿no? Entonces, nosotros acá nos damos cuenta de que no es lo mismo, ¿no? De que tenemos una gran diferencia, ¿no? Entonces, la idea es que este señor sea cero, ¿sí? Bueno, acá está con negativo. Si ustedes esto lo programan con positivo, pues entonces esto seguramente tendrá que ser resta. Como acá está con negativo, ya no le he puesto el negativo, ¿no? Simplemente le he dicho que se sume. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? Pues fácil, hay que iterar y tenemos que iterar este señor, ¿no? Entonces el volumen, el caudal seguro tiene que variar hasta que este señor sea cero, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer con datos, buscar objetivo, yo quiero que esta celda sea cero, cambiando la celda tal. Le damos a aceptar y en unas cuantas iteraciones el Excel ha determinado que el caudal seguro es de 4.099
Y también ya hemos hallado el volumen del embalse, ¿no? El volumen del embalse va a ser de 32.825 millones de metros cúbicos, ¿sí? Entonces de esa forma ya hemos resuelto la parte A y también hemos resuelto la parte B, ¿sí? Ahora, ahora si nosotros queremos saber qué caudal exactamente va a salir, pues le podemos sumar nuevamente el 0.25 y el 1.4, ¿no? Listo, entonces ese va a ser el caudal que va a salir y obviamente va a perderse, ¿no? Lo que estoy hablando. Este es el caudal seguro. Y si nosotros quisiéramos ver qué caudal va a salir y también va a sufrir pérdidas, va a ser este de acá, ¿no? Listo. Entonces, esa ha sido la resolución del examen 2024-1. Como se han dado cuenta, ha sido una resolución muy rápida. Eh, si quieren más información sobre el programa, no duden en escribirnos y cualquier contacto o duda que necesiten a las redes sociales, al WhatsApp, TikTok, estamos reactivando poco a poco lo que fue Paciencias en su momento y es un proyecto que espero que pueda resurgir. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. Cuídense. Chao, chao.